Corintios capítulo 14, vamos a leer el versículo 15 y 16. Repito, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15 y 16. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Aleluya. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Padre, muchas Amén. gracias. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque se han abierto los libros santos una vez más en este lugar, Dios. Gracias porque la misericordia, Señor, hemos alcanzado en el día de hoy, donde hemos venido, Señor, a alabarte por lo que usted hizo, Señor, por su sacrificio tan glorioso, Dios, y habernos dado la oportunidad de poder estar, Señor, bajo de su gracia, y también, Señor, con esta salvación tan preciosa. Señor, eso hemos venido a este lugar, Señor, pero también hemos venido a aprender de lo más importante que es tu palabra, Dios. En esta hora oramos, Señor, para que usted les ayude a mis hermanos, Señor, a poder entender esta palabra. Su precioso Espíritu que está en sus corazones, Señor, les pueda ayudar a entender, Señor, a comprender y se pueda edificar a través de esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, usted pueda ayudarnos para que nada nos interrumpa, Señor, en esta tarde, sino que tu palabra pueda correr en este lugar claramente y nos pueda edificar a través de ella. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Bien, el título que lleva, o el tema de esta tarde que quiero compartir, se llama Hacer todo con entendimiento. Amén, ese es el tema. Bien, la verdad que el que envía, cierto, las cartas paulinas a esta iglesia llamada Corintios, una iglesia donde empezaron ellos a vivir lo que era la experiencia del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo es real. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo es real y está en su corazón. Entonces esta iglesia empezó a vivir la experiencia del poder del Espíritu Santo. Y Pablo estaba muy preocupado por algunos asuntos que había en aquella iglesia, ya, que no los voy a nombrar los asuntos porque es otro tema, hermano, pero sí específicamente de este asunto del desorden que se estaba formando a través de la manifestación. Gloria a Dios. Había mucho poder en la iglesia de Corinto, mucho poder. Ellos profetizaban, había profecía, había dones de hablar en lenguas, se manifestaban los dones del Espíritu, estaban viviendo esa experiencia. Porque cuando nosotros venimos al Señor, ¿cierto? Venimos al Señor cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos va capacitando con dones. Amén. A cada uno de ustedes los va capacitando con un don o más dones para poder, aleluya, trabajar en la obra del Señor, para la edificación de la iglesia. El problema es que esta iglesia, lo que no habían tenido era la capacitación de poder trabajar los dones. Bendito Dios. Dios le bendiga. Era una iglesia muy mística, entonces había poca enseñanza, había alta manifestación, pero poca enseñanza. Y por ende, cuando en una iglesia hay poca enseñanza, lamentablemente el pueblo se desordena. Amén. O el pueblo comete errores. Sí, Señor, amén. Dios le bendiga. Amén. Por eso que la palabra del Señor cuando dice, la palabra de Dios cuando dice que cuando no hay profecía el pueblo se desenfrena,
no está hablando específicamente de una profecía, de un don profético. Está hablando de una enseñanza, de la palabra del Señor. Amén. Cuando no hay enseñanza en un pueblo, el pueblo se desenfrena. Amén. Se desenfrena como, por poner un ejemplo, usted ha visto los caballos, hermano. Los caballitos, cuando usted los empieza, esos caballos chúcaros que hay, ¿cierto? Las yeguitas sobre todo, para poder mantenerla y enseñarle, tienen que primero amarrarla, ponerle un bozal, ¿cierto? Y enseñarle ahí a la yegua, a la pobre yegua, para que no sea más chupa, ¿cierto? Hay gente que es experta en eso y le enseña hasta que la dejan mansita. Lo mismo pasa con la palabra del Señor en nosotros. La palabra del Señor nos llegamos todos chúcaros hacia los caminos del Señor, de querer hacer lo que queremos, hacer lo que se nos venga a la mente, pero el Señor a través de su palabra nos va enseñando y nos va dejando mansito con el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo digo por experiencia, cuando comencé era un chúcaro, hermano. Me mandaba a cambiar, venía cuando quería, hacía lo que quería, desobedecía a mi pastor, pero después con el tiempo Dios fue, ¿cierto? Con los procesos, con la palabra del Señor, también Dios me fue poniendo más mansito y ahí he ido aprendiendo lo que es también la obediencia, amén, lo que es el sometimiento, lo que es también las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en fin, Pablo lo que quería enseñar eso a la iglesia de Corintio, le tenía muy preocupado a Pablo. ¿Y por qué tenía preocupado a Pablo? Porque fíjese que la iglesia de Corintio no era formada por judíos, sino que era formada por gente griega, por gentiles. Era una iglesia de gentil, por decirlo así, le llamaban a los judíos. Una iglesia que estaba formada por romanos y por griegos. Y los romanos y los griegos venían con un tipo por decirle, un tipo de costumbre que tenían ellos en las liturgias, en las reuniones, cuando ellos adoraban a sus dioses paganos. Ellos lo hacían con lenguaje, hermano, con idiomas que eran lenguas muertas, como se le llamaba. Entonces, cuando ellos llevaban un idioma lengua muerta, la gente que estaba a su alrededor no entendía ni jota, no entendía nada de lo que hacían. Entonces, el único que se manifestaba era el que estaba por delante haciendo la reunión. Dios le bendiga. Es como si yo me pusiera a predicar aquí en hebreo y no conocemos hebreo, entonces no entenderíamos ni jota, hermano. ¿Me entiende? Entonces, es lo que pasaba en la cultura que traían estos romanos y estos griegos, y eso le preocupaba mucho a Pablo que no sucediera en la iglesia. Y por eso es que él les habla del entendimiento, de ser claro con las cosas. Porque nosotros tenemos un Dios que es claro. El problema es que nosotros no lo hacemos claro. Dios le bendiga. Dios cuando quiere hablar, Dios habla claro, ¿no es? No habla con cosas. Entonces, a Pablo le preocupaba esto. Le preocupaba que podían entrar estas cosas y por eso empieza a ordenar a la iglesia. Y tomando de ese ejemplo Pablo, del poco entendimiento que hacían estas culturas en su culto litúrgico, entonces Pablo ve esta situación que estaba sucediendo en la iglesia, que habían recibido el poder del Espíritu Santo y se estaban manifestando los dones de lengua, y lamentablemente, como no sabían, aleluya, tener prudencia muchas veces en el culto, se manifestaba un desorden dentro de las reuniones. Yo me imagino, lo dice la Biblia, pero me imagino porque lo he visto a través del tiempo que ha pasado en alguna iglesia, que me imagino que estaba la palabra del Señor y se levantaban a hablar en lengua y hablaban fuerte y lamentablemente interrumpían. Oiga, ¿no le ha pasado a usted que en la iglesia de repente llegan los curaditos y está uno en la palabra y se paran a cada rato, interrumpen a cada rato, y es medio molestoso eso, hermano? Nosotros tenemos allá una persona nueva, ustedes lo vieron el otro día, y ya estamos avanzando ahí de a poquitito, porque los primeros reuniones se paraban a cada rato, sí, y gritaban y atrás. Es su forma, porque viene con esa forma. Entonces ya con el tiempo lo fuimos, ya lo hemos ido con los días, lo hemos ido ya. Tome asiento, guarde silencio, escuche la palabra para que se pueda transformar su vida. Entonces de a poquitito ha ido aprendiendo. Y eso se ha ido formando en él porque le hemos ido enseñando. Ha abierto su entendimiento él. Y eso es lo que Pablo quería enseñar a la iglesia. Fíjese que una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, que Dios tiene su palabra y también tiene hombres para ir formando los hombres. No va a venir un ángel del cielo y a usted le va a hablar y decir esto tenéis que hacer, ¿no? La palabra de Dios es la que a nosotros nos va moldeando.
Dios le bendiga. Amén. Entonces Pablo ya lo que quería enseñarle a la iglesia es que las manifestaciones del Espíritu trataban de hacerlas en orden, ordenadamente. En ningún momento Pablo quiso parar la manifestación, no, porque él sabía que era algo del producto del Espíritu Santo. Nunca dijo eso Pablo. Pablo en una oportunidad dijo: no impidáis hablar en lenguas. No impidáis hablar en lenguas. Pero sí, y empieza a ordenar a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que haber claridad. En la iglesia tiene que haber claridad con las palabras, tiene que haber claridad con las manifestaciones. Entonces, dice Pablo que cuando uno habla en lengua, hable con entendimiento. Y Pablo dice: cuando habla en lengua, si no tiene la interpretación es una transliteración como en el castellano, porque nosotros hablamos castellano. Ahora, si nosotros habláramos en inglés, usted no la interpretará en castellano porque tampoco vamos a entender. O sea, de acuerdo al lenguaje que nosotros hablamos. En ese entonces, seguramente la iglesia hablaba en griego. Entonces, que la interpretación de lengua fuera en griego, porque ellos hablaban en griego. Entonces, decía: si usted habla en lengua, ¿cierto?, angelicales, pídale al Señor la interpretación. Y si no tiene la interpretación, mejor edifíquese en silencio, para que no sea interrumpido el culto, hermano. Para que el culto no sea interrumpido. ¿Me entiende? Entonces Pablo empieza a ordenar esta parte. Y después dice: el que cante, cante con entendimiento. En cierta forma Pablo quiso decir, y discúlpeme la palabra, hermano, quiso decir que no seamos como los loros. ¿Usted se ha fijado en los loros? El lorito habla lo que, repite lo que le dice. Entonces nosotros tenemos que orar con el entendimiento, cantar con el entendimiento, ¿cierto? Y hablar en lengua con el entendimiento. Las manifestaciones tienen que ser con el entendimiento. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, lo digo por experiencia, se manifiesta en nuestras vidas, ¿cierto? Ya pongámosle un ejemplo en danzar, en el espíritu. Usted no pierde la conciencia. Usted no se va en un éxtasis hacia las nubes y pierde y empieza a dar vueltas. No, no, no. Usted escucha lo que pasa a su alrededor, porque su conciencia está despierta. Su conciencia está atenta. Entonces, lo mismo pasa cuando usted habla en lenguas. Usted se está edificando un idioma, usted con Dios. Entonces la persona que está a su lado, o el mismo culto, si no se está hablando en lengua, ¿cierto? Y empieza a hablar en lengua, y el coordinador dice: ya vamos a seguir cantando, vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar lo que están hablando. No vamos a estar 3 horas esperando a que el hombre hable en lengua, la mujer, 3 horas aquí esperando, porque vimos que se manifestó el Espíritu Santo, y vamos a estar 3 horas esperando a que diga algo. No, no podemos. El culto tiene que seguir adelante. Por eso Pablo dice: mejor edifíquese a sí mismo, en un rinconcito, ahí habla en lengua. Edifíquese con Dios, porque es un lenguaje que usted habla con Dios, y que para los seres humanos es poco entendible. O dígame ¿usted entiende las lenguas? Yo por lo menos no la entiendo porque no tengo el don de interpretación. La persona que tiene el don de interpretación la va a entenderla claramente, con claridad, y va a trabajar su don de interpretación para poder interpretar al pueblo, y el pueblo se puede edificar, y todos podamos decir con entendimiento, también decir amén. Fíjese que hasta eso de repente, sin entendimiento, hasta el amén. Porque el amén significa así sea. Usted confirma lo que está escuchando. A veces la iglesia por costumbre dice amén. Si usted no entiende lo que está hablando, no diga amén. ¿Me está entendiendo? Y a veces a los predicadores les encanta que nos digan amén, gracias Señor, y que la gente vibre. No. Los predicadores tenemos que enseñar a la gente que haga las cosas con entendimiento. Dios le bendiga. Me acuerdo hace años atrás, hermano, años atrás, cuando estaba en ese entonces, todavía no conocía al Señor. Me acuerdo que fui al primer recital cuando vino, no sé si ustedes ubicaban a Guns N' Roses, ¿cierto? Entonces vino por primera vez Guns N' Roses y parece que era el primer conjunto, el primer conjunto que hablaba en inglés, que venía a hacer un recital acá al Estadio Nacional.
Y sabe usted que el Guns N' Roses, como aquí en Chile todavía no entraba fuertemente en hablar en inglés, el Guns N' Roses hablaba en inglés y la gente decía, ¡ay, ya! Y celebraba, la gente, sí, eso es lo que queremos. Cuando en la tele pasaron la traducción de lo que hablaba Guns N' Roses, lo estaban tratando a puros garabatos a la gente, hermano. Y la gente decía, sí, eso, ¿verdad? Es lo que pasa muchas veces, hermano, con la gente. Las personas a veces por costumbre dicen sí, amén, y no están ni entendiendo lo que están escuchando. No saben lo que están escuchando. Entonces a eso se refería Pablo, que nosotros hagamos las cosas no por costumbre, sino por entendimiento. Aún los caminos del Señor, cuando usted entra en los caminos del Señor, si bien entendible, cuando usted entra, usted no puede entrar sin saber nada. Pero con el tiempo usted ya debe tener claro por qué está aquí. Usted tiene que tener claro por qué sirve a Dios. Usted tiene que tener claro por qué Dios lo trajo. Porque no creo que alguien no sepa por qué está aquí en los caminos del Señor. Dios le bendiga. Por eso este tema se llama hacerlo todo con entendimiento. Todo lo debemos hacer entendiendo lo que estamos haciendo. Dios le bendiga. El orar también es con el entendimiento. Si bien tú oras con el Espíritu, ¿cierto? Tu espíritu, ¿cierto?, está orando, pero también tu conciencia está clara. Y tú tienes que orar con el entendimiento, sabiendo primero a quién le estás orando. No por costumbre. Fíjense que de repente en la iglesia uno va escuchando las oraciones de los hermanos. Y de repente las oraciones como que van contra la palabra del Señor. Porque Dios dijo que cuando oréis, no oréis con palabras repetitivas. Y usted más o menos, cuando va conociendo a la gente como ora, y uno va aprendiéndose la oración de memoria y dice, mira la hermanita, mira, va a decir esto y esto otro. Y empieza a decir lo mismo porque todas las reuniones cuando la mandan a orar dice lo mismo. Y eso es orar sin el entendimiento, hermano. Es orar por costumbre, por repetición. Y a la vez estamos cometiendo también una falta, si Cristo dijo, no oréis con vanas palabras repetitivas. Dios le bendiga. ¿Y por qué Cristo dijo eso? Porque cuando uno ora con el entendimiento, uno sabe que la oración es una conversación con Dios. Y yo creo que cuando usted conversa con alguien, se encuentra diariamente con alguien, no le va a decir todos los días lo mismo, hermano. Sí, si yo me encuentro con mi hermano José todos los días, no le voy a decir todos los días lo mismo. Siempre hay una conversación nueva, renovada. Entonces con Dios es exactamente lo mismo, hermano. Si fuera por repetición, mejor nos quedamos todos con el Padre Nuestro. Claro, pero no es así, hermano. Entonces cuando uno hace las cosas con entendimiento, la iglesia aprende a hacer las cosas con entendimiento, no cometemos estos errores. Cuando a ti alguien vaya, en las manifestaciones sobre todo se producen estas cosas, hermano. Cuando usted vaya a una persona, hermano, y esto quiero dejarlo bien en claro, en las manifestaciones, y alguien se levante, ¿cierto?, y vaya y le vaya a hablar a usted, y le hable puras lenguas en su oreja, dígale con autoridad, hermano, si es Dios que me quiere hablar, hábleme claro, porque Dios es claro. Amén. Dios le bendiga. Amén. Porque a veces la gente por costumbre hace esas cosas, hermano. Y a la persona que va queda sin edificación. Pues. Si la idea es que la gente se edifique, ¿cuántos dicen amén, hermano? La idea es que la iglesia se edifique, hermano. Entonces, cuando tú cantes, también canta con el entendimiento. Mira, hay gente que de repente canta y dice, esta que me la hace que cantamos un ratito acá. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Hermano, no quiero lampa. Y ahí no sale la zona de confort. No, pastor, no puedo ir. Y entonces, ¿cómo canté envíame a mí, a las naciones, si no es capaz de salir de su comuna, hermano? Entonces, cuando uno cante, tiene que cantar con el entendimiento, hermano. Dios le bendiga. Claro, cante con el entendimiento. A eso se refería Pablo. Y esos son los errores que estaba cometiendo la iglesia de Corinto, hermano. Esos eran los errores. La iglesia de Corinto había recibido el poder del Espíritu Santo, pero ellos se creían capaces y todo, y pasaba esto. Como no tenían entendimiento, cometían esos errores. Y hoy día pasa mucho en la iglesia, sobre todo en el ámbito pentecostal, hermano. Pasa mucho eso, hermano. Pasa gente que de repente canta sin entendimiento, ora sin entendimiento,
Aleluya. Aún ayunan sin entendimiento, hermano. De verdad, hermano. De repente usted le pregunta a la persona, pastor, estoy ayunando. ¿Y cuál es la dirección de tu ayuno? No, estoy ayunando por ayunar. Pero ¿cómo es ayunar por ayunar? Tenéis que tener una dirección porque estás ayunando. No podéis dejar de comer por algo que no queréis que te le cumple. Entonces uno tiene que hacer las cosas con entendimiento. Dios le bendiga. Fíjese que en el idioma original, el término entendimiento significa que es la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir o aprender un concepto. ¿Vio? Para discernir o aprender un concepto. Es lo que nosotros debemos hacer, aprender y discernir lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Por eso que el apóstol Juan dijo que sobre todo en los cultos, en las reuniones, aprendiéramos a discernir todo lo que se mueve, todos los espíritus que se mueven. Todo hay que discernirlo, todo. Dios le bendiga. Porque también usted sabe que también se mueven cosas carnales dentro de la iglesia. No todo espiritual, hermano. Dios le bendiga. Y hay que aprender a discernir también lo que es espiritual y lo que no es espiritual. ¿Ya? Porque a veces nosotros llamamos espiritual lo que no es espiritual. Dios le bendiga. Seguimos. Ya vamos a terminar. El apóstol Pablo, dando a entender que debían trabajar los dones, ¿cierto? Con las acciones claramente, para que los demás te digan y para que nos podamos edificar, él le dice esto a la iglesia claramente: que todo lo que se haga en orden. Todo lo que se haga en orden. O sea, aquí puede haber una manifestación, ¿cierto? Una manifestación del Espíritu. Pero la manifestación del Espíritu todo tiene que ser ordenadamente. ¿Me entiendes? No los vamos a manifestar el Espíritu, los vamos a hacer el trencito aquí dentro de la iglesia. Tomarlos todos en la cintura y ahí todo. No puede ser. O sea, todo decentemente y en orden. Todo. Por eso que es importante entender cómo lo hace uno. Si estamos en la palabra del Señor, no puede pararse alguien a hablar en lengua, hermano. Uno ve de repente las transmisiones, hermano, uno ve en las iglesias de repente que interrumpen la palabra del Señor, hermano. Cuando la palabra del Señor es lo más seguro. La palabra del Señor es la principal dentro del culto, hermano. Dios le bendiga. La palabra de Dios es lo principal dentro del culto. La palabra de Dios no puede ser interrumpida, hermano. Entonces, si Pablo dice también, si quieren profetizar, pueden profetizar todos, pero en orden, dice. No todos juntos, porque si profetizan todos juntos, ¿cómo vamos a entender? No podemos entender. O sea, que sea todo en orden. Y aquí quiero entrar en un detalle. Aquí quiero entrar en un detalle. Nosotros, cada cual vamos a recibir, o ya recibimos, dones del Espíritu. Y de acuerdo a los dones que tenga cada uno, es lo que tiene que trabajar. ¿Cuándo se comete el error? Cuando usted utiliza una herramienta o usa una herramienta que no sabe utilizar. La gente que trabaja, no sé, Pastor Sergio, usted es carpintero, ¿cierto? Usted es carpintero, ¿cierto? Mi Pastor Sergio se especializa en carpintería, ¿cierto? Y lo mandan a construir una casa, no con madera, sino lo mandan a construir con ladrillo. Y él no conoce de la albañilería, sino que conoce de carpintería. ¿Usted cree que la casa va a quedar bien? No. Pastor Sergio le hace el empeño por tratar de sacar la casa adelante. Pero yo sé que los muros le van a caer igual que Cantinflas. ¿Se acuerdan de Cantinflas cuando puso los ladrillos? Porque su especialidad no es albañilería, es carpintería. Lo mismo sucede en los dones espirituales. Los dones espirituales, cuando tú trabajas el don que Dios te ha dado, si a ti te ha dado un don, no sé, de interpretación de sueño, trabaja tu don de interpretación de sueño a su tiempo. Todo a su tiempo. Y todos los dones tienen que ir acompañados, hermano. Todos los dones tienen que ir acompañados con sabiduría. Cuando se trabaja con sabiduría, nosotros vamos a edificar, no destruir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a edificar, no destruir. Yo siempre pongo un ejemplo de un don.
que me llama mucho la atención de Natán, que era el profeta en el tiempo de David. Gloria a Dios. Cuando David comete la falta, hermano, ¿cierto? Comete la falta. David era rey de Israel. Él tenía un tiempo donde él enjuiciaba a la gente. Enjuiciar no dice que era calumniar, sino que enjuiciar la gente venía a él y él le daba consejos, resolvía los problemas que había. Él se sentaba en su trono un día específico y venía la gente del pueblo, ¿cierto? Venía la gente y le presentaba su problema y él lo resolvía. Así trabajaban los reyes de ese entonces. Y cuando él comete la falta, ¿cierto? Que toma a la mujer de Urías y más encima manda a asesinar a Urías porque Urías lo mandó al frente a asesinar. Dios conoció la intención de su corazón. David pensaba que eso iba a quedar oculto, pero Dios, nada puede quedar oculto para Dios. Y en ese entonces Dios, ¿cómo se movía? En ese entonces, en ese tiempo, se movía a través, ¿cierto?, del mensajero que era el profeta en un pueblo. En ese tiempo se movía el mensajero como el profeta. Entonces Dios, a través del profeta Natán se presenta a David en el tiempo este tiempo de que él resolvía los problemas. Y llega donde David, y fíjense que me llama mucho la atención que Natán no es como muchas personas que cometen este error sin sabiduría, que llegan y hablan. Gloria a Dios. Hay gente que yo he visto, hermano, que se ha parado delante de una iglesia y han dejado, pero la embarraron en la iglesia, hermano, por no tener sabiduría y entendimiento de lo que están haciendo. Gloria a Dios. Entonces Natán, ¿qué es lo que hace? Natán le empieza a contar una historia a David. Sabiduría. Le empieza a contar una historia a David. Y le dice a David, mira, había un pastor que tenía 1000 ovejas y había otro pastor que tenía una sola ovejita. Y vino el pastor de que tenía 1000 ovejas, tomó la única ovejita que tenía ese pastor. ¿Qué crees tú que podemos hacer con ese pastor? Y David le dice, hay que matarlo. Juicio con él. Y ahí Natán le dice, por tanto, tú, teniendo todo lo que Dios te ha dado, tu rey, tu familia, todo, tú tomaste la mujer de Urías y le empieza a hablar el asunto. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que Natán lo hacía con entendimiento. Y cuando uno lo hace con entendimiento, va a aplicar sabiduría. Y Natán, si él no hubiera tenido sabiduría y no hubiera tenido entendimiento, ¿qué es lo que hace? Hubiera aplicado imprudencia. Y la imprudencia, Natán se hubiera parado afuera del castillo y le hubiera gritado, David, eres un adúltero, te metiste con la mujer tanto. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera pasado que a David lo hubieran apiedrado conforme a la ley. Y el pueblo de Israel hubiera quedado sin rey y el pueblo hubiera quedado dividido, hermano. Destruido el pueblo de Israel. Entonces, cuando las personas hacen las cosas con entendimiento, saben cómo tienen que hacerlas. Saben que, aleluya, empiezan a mirar las consecuencias que puede traer los actos que uno va a hacer. O las palabras que puede uno utilizar. Entonces David, ¿qué es lo que hace? Natán aplica el entendimiento y habla con prudencia y el pueblo siguió. Claro que juicio le vino sobre David, porque los pecados no quedan impunes. Le vino juicio sobre su hogar. Pero el pueblo no se dividió, sino que al contrario, se fortaleció y amó cada día más a David el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en una iglesia tiene que suceder lo mismo. Gloria a Dios. Cuando Dios me habla de entendimiento, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Sabiendo que uno no está haciendo las cosas por uno, está haciendo las cosas para Dios. Los dones que usted utilice, lo va a utilizar para el crecimiento de la iglesia. Si usted lo utiliza sin entendimiento, va a destruir en vez de edificar. Dios le bendiga. Va a destruir como mucha gente que creyéndose espiritual, sin entendimiento utiliza cosas o muchas veces se mete en un zapato que no le corresponde, porque eso es lo que pasa cuando una persona trabaja un don que no lo tiene, que Dios jamás se lo ha dado. Jamás esa persona va a edificar, porque va a utilizar una herramienta que no sabe utilizarla.
Amén. Dios le bendiga. Amén. Y a veces la gente, por creerse súper espiritual, quiere aplicar todos dones y no son dones entregados por Dios. El Señor le bendiga. A mí me han preguntado muchas veces, pastor, mire, le voy a contar un sueño, cuéntemelo, hijita. Pero yo no le voy a dar interpretación porque no tengo el don de interpretación. Y una vez un hermano dijo, pero si usted es pastor, pues, ¿qué quiere, hermana? Que porque soy pastor voy a tener todos los dones. No puedo, pues, hermano. No puedo meterme en un zapato que no corresponde. Porque dar una interpretación de sueño no es cualquier cosa, hermano. Amén. No es cualquier cosa. Dar una interpretación de sueño puede ser un sueño muy delicado. Y dar una interpretación de sueño sin tener el don es llegar y apresurarse y hablar. Y eso no puede edificar. Capaz que destruye a una persona. Dios le bendiga. Lo mismo si tienes un don de sanidad, lo mismo. Dios sabe cuándo tú tienes que aplicarlo. Todos los dones usted tiene que utilizarlos con entendimiento, es lo que quería decir Pablo. Todo hacerlo con entendimiento. Sin entendimiento no vamos a edificar a nadie, hermano. Dios le bendiga. Lo mismo la palabra del Señor con entendimiento. Hay gente que se para a predicar, no sabe ni lo que están predicando, hermano. Dios le bendiga. Antes de echar una talla, hermano José, le decía, ya lo veía que se bajaba la esta ahí como los judíos, todos juntos. Y lo veía con tanta pasión predicando. Y eso pasa cuando uno sabe lo que está predicando. Porque cuando uno predica allá afuera, uno sabe que está predicando al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando uno aplica entendimiento de lo que está predicando, uno sabe que está predicando. No podéis pararte afuera y decir, esta tarde le queremos pedir perdón por estar aquí. No voy a pedir perdón. Si tú vas a predicar a un Dios que transforma. ¿Tú crees que los gallos del mundo cuando se instalan con un escenario a estas cuestiones de terror, creen que le piden perdón a la gente primero? No, ellos se instalan y empiezan con su música fuerte y la gente, ¿usted cree que le molesta? No le molesta. Entonces cuando uno hace las cosas con entendimiento, uno sabe lo que va y sabe lo que va a hacer, hermanos. El Señor le bendiga. Así que Pablo ordena esta parte del entendimiento para que la iglesia no haga las cosas por costumbre, porque estaban cometiendo este error. Seguramente todos profetizaban, interrumpían los cultos, hablaban todos de una vez, las lenguas no las podían parar, porque yo he notado, hermano, de repente se da esto de repente en los mismos eventos, se da que se manifiesta el Señor y los cultos se alargan, ¿cierto? Y vamos dándole. Claro, para uno es fácil cuando uno vive a la vuelta ahí de la iglesia, ¿cierto? Pero cuando uno tiene entendimiento, uno también tiene que entender que hay gente que viene de lejos, hermano. Entonces, y más encima cuando uno hace eso, la gente que dice dentro del ámbito, dice, no, un bombero espiritual. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Porque la gente a veces de repente muestra una apariencia que no es. Lo mismo los cultos. Si usted viene al culto, usted va a orar, ore con el entendimiento. Usted no tiene para qué orar media hora tenernos arrollados aquí, hermano. Si esa media hora usted tiene que orar en su casa, en silencio. Ahí tiene algo para hallarse con el Señor. Si alguien, un coordinador, lo manda a orar y le dice, ¿sabe, hermano? Vamos a orar, no sé, vamos a orar por los hermanos enfermos. Usted ore por los hermanos enfermos. No empiece orando dando gracias a Dios, dando gracias a algunos hasta por el pan de la mesa. Entonces, no, pues, hermano, ore con entendimiento. Con entendimiento, si el hermano lo mandó a orar por una oración específica, vaya al tiro al grano por la oración específica. Y hay gente que se desplaya aquí orando, hermano. Y la verdad que la oración es larga, usted tiene que dejarla allá, en su secreto. Porque hay gente que aquí ora largo y en la casa no ora. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que orar con el entendimiento. ¿Ya? Si estamos en un culto y sabemos que un culto dura tanta cantidad de horas, ¿cierto? Dios le bendiga, al menos que Dios cambie todo el panorama. Como lo que pasa muchas veces, que Dios nos cambia y estamos todos ahí metidos en el ambiente de espiritual, hermano, ¿cierto? Y quedamos todos, y algunos quedamos botados ahí llorando, porque Dios cambia todo el ambiente espiritual. Pero si Dios no cambia ese ambiente espiritual, el culto tiene que seguir con una pauta, hermano. ¿Para qué le vamos agregando más de lo que hay? Dios le bendiga. Entonces eso
hay que entenderlo, eso hay que hacerlo con entendimiento. Los cultos hay que llevarlo con entendimiento. ¿Ya? Usted si viene a orar, el coordinador no tiene, perdón, si viene usted a alabar al Señor, el coordinador no tiene por qué estar diciendo lo que usted tiene que hacer. Así es, Dios mío. ¿Sabe que la iglesia se parece mucho a la puerta de sábado gigante? Detrás de cámara había un personaje que ese no se veía detrás de cámara. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, ni me acuerdo. Pero detrás de cámara había un personaje que ese no se veía. Y ese personaje que decía aplaudan, levanten las manos, muévanse para el lado. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Y la iglesia muchas veces hace las cosas por costumbre, sin entendimiento. Está esperando que el coordinador le diga gloria a Dios. Está esperando que el coordinador le diga levante las manos. Está esperando que el coordinador le diga, ¿sabe qué? No sé, grite, diga gloria a Dios fuerte. No, hermano. Si usted es un agradecido de Dios, lo va a hacer con entendimiento. Porque usted es un agradecido del Señor, no tiene para qué decirle a otra persona. Entonces, Pablo ordenó a la iglesia en este sentido, para que los cultos espirituales no se transformaran en algo repetitivo, algo monótono, sino que los cultos fueran algo espiritual. Algo que usted sabe lo que viene, que usted se puede edificar espiritualmente, que su espíritu quede edificado. Actualmente, termino con esto, actualmente pasa mucho aquí en las iglesias los desórdenes, hermanos, los desórdenes en las manifestaciones espirituales, como lo que pasaba en Corinto. Pero Pablo dejó en claro este entendimiento a la iglesia. Dejó en claro el entendimiento de la iglesia de que las cosas, todo tenía que hacerse ordenadamente. Todo. Hoy día, ojalá hubiera un apóstol Pablo que ordenara en la iglesia. Porque de verdad que de repente uno ve en la iglesia, hermano. Uno ve los cultos, sobre todo en estas cosas, la fe, hermano. Uno va viendo cultos muy desordenados, hermano. Vuelvo a repetir, está el predicador predicando y salta la profeta de la iglesia y salta gritando y pega el sombrito. Los hermanos no quedan todos asustados, hermano, en vez de edificarse. De verdad, hermano. Y el predicador se para allá a hablar del Señor como que Dios no estuviera hablando, hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la palabra que estaba predicando, ¿qué estaba hablando? ¿El hombre o Dios? ¿O Dios lo estaba utilizando a través de su palabra? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esos desórdenes. Y generalmente se dan estos desórdenes cuando en una palabra, cuando en una iglesia nos enseña la palabra del Señor. Porque cuando en una iglesia hay palabra de Dios, no se van a dar nunca estos desórdenes. Porque los falsos profetas no tienden a ir a esas iglesias, sino que les gusta ir a las iglesias desordenadas, a las iglesias místicas, donde pueden estar todo un día danzando, hablando en lenguas. Se da también por poco entendimiento. Entonces yo no digo, con esto no puedo decir, a mí me encanta la manifestación, me encanta. Me encanta cuando la gente se llena del Señor, me encanta. Me encanta cuando la gente habla en lengua, me encanta, hermano. Pero también hay que aprender a hacerlo con entendimiento y ordenadamente. Amén. Un mensaje hoy día doctrinal, hermano, póngase en pie para que usted pueda entender que aquí va a llegar mucha gente, hermano, va a llegar gente de otros lugares. Va a llegar gente de otras iglesias también. Y van a llegar mucha gente con estas malas costumbres. Malas costumbres. Porque ni siquiera son buenas costumbres, son malas costumbres. Los cuales nosotros tenemos que ir frenando. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña que hay que hacer todo con el entendimiento. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos quieren orar al Señor? Vamos a dar gracias al Señor mientras nuestra pastora nos lleva ahí de fondo. Meditación. Cierra un poquito, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Dios, que nos aconsejó, Señor, que debemos hacer las cosas con entendimiento, Dios. Señor, muchas veces, Dios, los errores que cometemos nosotros, Señor, no es porque tú no nos hayas enseñado, Dios, porque tu palabra es clara, Dios. Tu palabra es clara, Dios. Esta iglesia quizás tenía un poder tremendo de tu Espíritu, Dios.
pero no lo hacían con entendimiento, Dios. Y el apóstol Pablo tuvo que doctrinar esta iglesia, Dios, porque se estaban cometiendo errores, Dios. Señor, tú eres un Dios claro, Dios. Eres un Dios que, aleluya, eres un Dios ordenado, Dios. Un Dios que te quiere manifestar, Señor, pero a través de tu manifestación tú quieres edificar a tu iglesia, Dios. Y en lo que hemos aprendido en esta tarde, Dios, Señor, gracias porque nos estás preparando, Dios. Señor, a este lugar van a llegar muchas personas, Dios. Muchos nuevos van a llegar, Señor. Señor, y si cometemos errores, ellos no se van a edificar, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser de bendición, Señor. Aún para la gente que está afuera, Dios mío. En nuestras predicaciones, Señor, ser claro. Tu palabra dice, Dios mío, que tú le hablabas con parábolas, Señor, para que ellos pudieran entender, Dios. Señor, porque las parábolas eran claras, Señor. Eran con entendimiento para que la gente pudiera entender. Señor, ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos a aplicar este entendimiento en todo lo que hagamos dentro, Señor, de tu obra, Dios. Que nos podamos edificar unos con otros, Dios. Que los dones del Espíritu sean derramados sobre nuestras vidas, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda trabajar sus dones, Señor, que tú le has dado, Dios. A uno hablar en lengua, a otros profetizar, a otros interpretar